Leamos y aprendamos juntos. Camina siempre por la vida como si tuvieses algo nuevo que aprender y lo harás. Vernon Howard. Pues con cada una de estas frases emotivas vamos a estar en cada uno de nuestros encuentros, vamos a aprender, vamos a recordar, vamos a retener y lo más importante, compartir el conocimiento, dejar esa huella en otras personas, el conocimiento, la sabiduría, porque todo ser humano tiene un grado de conocimiento, un grado de sabiduría, un grado de paciencia, un grado de humildad y tenemos que compartirlo. Y hoy una historia de un personaje importante en la vida de los católicos, pero que tal vez lo mencionamos con algo de recelo. Es así como vamos a hablar de la historia menos conocida de Judas Iscariote. Este es uno de los personajes más conocidos del cristianismo por haber entregado a Jesús a las autoridades. Sin embargo, alrededor de su vida existen detalles poco conocidos, preguntas sin respuestas y aspectos que a veces han pasado desapercibidos. La figura de este personaje, Judas Iscariote, ha sido objeto de estudio durante más de 2000 años. Aunque los evangelios hablan relativamente poco de él, cada detalle ha sido analizado por historiadores, teólogos y arqueólogos. Pero, ¿qué significa Iscariote? Judas era un nombre muy común entre los judíos del siglo I, proveniente de Judá, que significa alabado o alabanza. De hecho, otro de los apóstoles también se llamaba Judas, ¿recuerdan? Judas Tadeo. Hay que tener cuidado, no confundirlos. Pero no existe un consenso absoluto sobre el origen de su apellido, Iscariote. Pero hay dos explicaciones que han sido las más aceptadas. Una, que significa hombre de Keirot, una localidad de Judea. Si esto es así, Judas habría sido el único de los 12 apóstoles originario de Judea, mientras que los demás procedían de Galilea. Y una segunda explicación es una teoría relacionada con los sicarios, un grupo de judíos radicales que luchaban contra el dominio romano. Sin embargo, esta hipótesis cuenta con menos apoyo entre los historiadores. ¿Cuántos años vivió Judas Iscariote? Esto no se ha logrado determinar con exactitud, ya que los textos bíblicos e históricos no registran su fecha de nacimiento. Sin embargo, para los relatos que indican que era un adulto encargado de las finanzas del grupo, los historiadores estiman que probablemente tenía una edad similar a la de Jesús, o sea, sobre los 30 años. Judas era el encargado del dinero. Entre los 12 apóstoles, él tenía una responsabilidad importante. Administraba la bolsa común del grupo. El Evangelio de Juan afirma que llevaba el dinero y que en ocasiones tomaba parte de él para sí mismo.
Este detalle ha llevado a muchos estudiosos a pensar que gozaba de la total confianza del grupo. Los evangelios indican que Judas administraba este dinero que era común, era el dinero de todos. Por lo tanto, este cargo implicaba una importante responsabilidad y demuestra que al menos en un principio gozaba de la confianza de Jesús y de los demás apóstoles. Y las famosas 30 monedas. Las autoridades religiosas, recordemos, acordaron entregarle 30 monedas. En la cultura judía de la época, esta cantidad coincidía con la compensación establecida en la ley de Moisés por la muerte de un esclavo. Por ello, algunos intérpretes consideran que el evangelista quiso destacar el contraste entre el valor asignado a Jesús y su verdadera dignidad. Y aquí tenemos el beso más famoso de la historia. En el huerto de Getsemaní, Judas señaló a Jesús con un beso para que los soldados lo identificaran durante la noche. Desde entonces, la expresión el beso de Judas se utiliza para describir un gesto de aparente amistad que encubre una traición. Y muchos hemos escuchado esta expresión, el beso de Judas, y automáticamente se nos viene a la mente traición, enemistad, odio, egoísmo. Pero Judas también tuvo su arrepentimiento. Después de ver que Jesús había sido condenado, Judas sintió un profundo arrepentimiento. Regresó al templo y devolvió las monedas de plata diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Los sacerdotes rechazaron el dinero y respondieron que ese ya no era asunto suyo. Judas arrojó las monedas dentro del templo y se marchó. Pero, ¿cómo murió Judas? Aparece una diferencia en los relatos bíblicos. En el Evangelio, según San Mateo, dice que Judas fue y se ahorcó. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles se describe que cayó en un campo y murió de forma violenta. Desde los primeros siglos, algunos autores cristianos han intentado armonizar ambos relatos, proponiendo que describen distintos momentos en un mismo desenlace, mientras que otros consideran que representan tradiciones diferentes. No hay nada exacto de lo que está escrito que nos lleve a pensar cómo murió Judas. Pero pensamos también, ¿se arrepintió? ¿Pudo haberse salvado? Esta es una de las preguntas más debatidas en la teología cristiana. Los evangelios muestran que Judas experimentó remordimiento, pero no narran que buscara el perdón de Jesús. A diferencia de Pedro, que también lo negó, pero se arrepintió. La Iglesia Católica no ha declarado oficialmente que Judas esté condenado. Enseña que el juicio definitivo sobre cada persona pertenece únicamente a Dios. ¿Y cuál es el día para, entre comillas, recordar un poco a Judas Iscariote? Pues es el miércoles santo,
que es uno de los días más intensos y simbólicos de la Semana Santa. Según los evangelios, recuerda ese día cómo Judas Iscariote traiciona a Jesús por esas famosas 30 monedas de plata. Con esas monedas que él devuelve, los sacerdotes compraron un terreno destinado a sepultar extranjeros. Ese lugar pasó a llamarse Aceldama o Campo de Sangre, nombre que aún se conserva en la tradición de Jerusalén. Y existe el Evangelio de Judas. En 1978 se descubrió un antiguo manuscrito conocido como el Evangelio de Judas, publicado en el 2006. Este escrito, de origen gnóstico y compuesto probablemente en el siglo II, presenta una imagen de Judas muy distinta. Sostiene que actuó siguiendo instrucciones de Jesús para ayudar a liberar su espíritu. Sin embargo, este texto no forma parte del canon bíblico y no es aceptado como histórico por la gran mayoría de las iglesias cristianas. Pero es valioso para nosotros saber que existe y que ahí está, aunque no, como les digo, no está reconocido. Pero hay algunos aspectos por conocer de la vida de Judas Iscariote que, entrando un poquito más en esos detalles, podemos ir como mirando algunas cosas que nos parecen particulares. Judas Iscariote, pues, fue nombrado el 12º apóstol. Siguió a su maestro en la predicación. Era el único que no era de Galilea. Traicionó a Jesús. Y su símbolo apostólico es el lazo de una horca o una bolsita de dinero. Pero tenemos estos aspectos también para entender algo más. Judas fue elegido personalmente por Jesús. Uno de los datos más sorprendentes es que Judas no era un seguidor cualquiera. Jesús lo escogió como uno de sus 12 apóstoles después de una noche de oración. Durante aproximadamente 3 años convivió con él. Judas escuchó sus enseñanzas. Presenció milagros como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, la curación de los enfermos y muchos más. Por eso es tan impactante entender por qué hubo una traición, por qué hubo una mentira y un engaño. Nadie sospechaba de él. Durante la última cena Jesús anunció: uno de ustedes me va a traicionar. Lo llamativo es que ninguno de los apóstoles señaló inmediatamente a Judas. Todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? Esto indica que Judas había logrado ocultar completamente sus intenciones y era visto como un miembro más del grupo. Cuando vemos estos cuadros de la última cena con los 12 apóstoles, vemos a un Judas ubicado muy cerca de Jesús. Y allí en su mano tiene una bolsa. Supuestamente esa bolsa es donde tenía las 30 monedas. Toda esta simbología es importantísima e interesante. Como vimos este beso,
tan particular porque en la cultura judía un beso era una muestra de respeto, amistad o afecto. Pero Judas lo utilizó precisamente de una manera contraria, para identificar a Jesús ante los soldados. Y este episodio es considerado una de las mayores ironías del Evangelio, ya que un signo de amor de repente fue utilizado para consumar una traición. Y recordando estas monedas, es difícil traducir el valor de ese dinero en la actualidad. Los especialistas coinciden en que no representaba una gran fortuna. Más que una recompensa extraordinaria, tenía un fuerte significado simbólico, ya que en el Antiguo Testamento esta cantidad se asociaba a la compensación por vender un esclavo. Así es que no era que Judas estuviera recibiendo una fortuna. Estos acontecimientos hacen pensar que él no era consciente de lo que estaba haciendo o que tal vez nunca se imaginó que se llevara a cabo la situación tan dramática que se desarrolló posteriormente. Y se encuentran también Judas y Pedro, con una diferencia muy importante entre ellos dos. Tienen historias paralelas y contrastes muy profundos. Ambos fallaron gravemente. Judas traicionó a Jesús y Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, Pedro volvió a confiar en la misericordia de Cristo, mientras que Judas aparece en los evangelios dominado por la desesperación. Esta comparación ha sido utilizada durante siglos para reflexionar sobre el arrepentimiento, el perdón y la esperanza. Pues hay similitudes. Judas traiciona a Jesús. Pedro lo niega 3 veces. Judas sintió remordimiento. Pedro lloró amargamente. Judas se aisló, se escondió. Pedro volvió a buscar a Jesús. Y muchos autores cristianos ven en esta comparación una enseñanza entre el remordimiento y el arrepentimiento acompañado de esperanza. Son 2 caminos de 2 personas tan cercanas a Jesús y cada uno con una mirada diferente, pero con una similitud de vida. Pero ¿qué ocurrió con el puesto que tenía Judas? Pues bien, después de la muerte de Judas, los apóstoles consideraron necesario completar el grupo de los 12. Según Hechos de los Apóstoles, eligieron a San Matías mediante un procedimiento que incluyó oración y el sondeo de suertes, una práctica utilizada en el contexto bíblico para discernir una elección. Y es así como eligen a Matías, que lo llaman el apóstol del Señor. Y existe también una protesta. Él, Judas,
se atrevió a protestar por el perfume derramado sobre Jesús. Cuando una mujer ungió a Jesús con un perfume costoso de Betania, Judas criticó diciendo que se había podido vender ese perfume para ayudar a los más pobres. Pero esto no lo tomaron luego de esa manera, sino de una manera de egoísmo. El Evangelio según San Mateo afirma que Judas se ahorcó. El hecho de que Judas cayera de cabeza y se reventara por la mitad, según Hechos 1:18, indica que su cuerpo estaba hinchado al caer, lo que significa que ya estaba muerto. Lo más probable es que Jesús se ahorcara en un árbol y que finalmente la rama o la cuerda se rompieran, provocando el desastre descrito en Hechos. Los estudiosos han debatido durante siglos cómo se relacionan ambos relatos y no se ha llegado a establecer un consenso. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Judas Iscariote? A diferencia de otros personajes bíblicos, no existe una tumba reconocida universalmente como la de Judas. La tradición sitúa su muerte en las cercanías de Jerusalén, pero el lugar exacto permanece incierto. Y aquí una reflexión histórica. La historia de Judas sigue fascinando porque reúne muchos elementos humanos: confianza, ambición, miedo, culpa y arrepentimiento. Su figura ha inspirado innumerables estudios, obras de arte y debates sobre la libertad, el perdón y la responsabilidad personal. Más allá de ser recordado como el traidor, Judas permanece como uno de los personajes más complejos y enigmáticos del Nuevo Testamento, precisamente porque los evangelios dejan abiertas muchas preguntas sobre sus motivaciones y su destino final. Aquí les dejo este enlace de una película que está en YouTube y se llama Así fue la vida de Judas Iscariote. Es cortica, está llena de todo este simbolismo y sería interesante que ustedes la pudieran ver. Y bueno, aquí terminamos con la vida o la historia de Judas Iscariote, porque hay muchos personajes que tienen unas historias fascinantes y que está detrás de lo poco que hemos escuchado, de lo poco que sabemos y que de repente podemos aprender un poco más y entender un poco más. Y aquí terminamos nuestra actividad del día de hoy. Hasta la próxima. Un cordial saludo para todos.